Estimado docente y compañeros, tengan ustedes un buen día. Hoy, el grupo número 2 hará la exposición número 2 del proyecto que venimos trabajando desde inicio de ciclo. Los integrantes se encuentran en la pantalla. También tenemos el link de exposición de este video que estará colgado en YouTube. Y también tenemos nuestra agenda, la cual se divide en tres temas: el diseño del elemento horizontal, diseño del alineamiento vertical y el diseño de secciones transversales. Diseño del alineamiento horizontal. Tangentes máximas y mínimas. Como podemos observar, nuestras tangentes cumplen con la longitud mínima y máxima propuesta por la tabla 302.01, longitudes de tramos en tangente. Peralte máximo es la inclinación transversal en relación con la horizontal que se da a la calzada hacia el interior de la curva para establecer el equilibrio entre las fuerzas actuantes. Según la tabla 302.03, el valor máximo del peralte es el 8% para un área rural, plano u ondulado. Peralte: según la tabla 302.03, para un radio de 140 metros el peralte es 7.7% y un radio de 145 metros el peralte es de 7.6%. Curvas espirales, longitud mínima de curvas de transición. Empleamos la tabla 302.11a para verificar si los radios prescinden de la curva de transición, y como se observa, todos los radios están dentro del límite establecido, por lo que no prescinden de dicha curva. Luego, empleando los criterios 1, 2 y 3, se hallarán tres L mínimos que colocaremos en la tabla siguiente. El cuarto L mínimo es según el criterio de que las longitudes de transición no pueden ser menor a 30 metros. Por último, la longitud mínima de la curva de transición será el L mayor, en este caso es 30 metros. Distancia y visibilidad de parada. Utilizamos la siguiente tabla para hallar el coeficiente de fricción a una velocidad de 60 km por hora. Luego, con ese dato procedemos a hallar las distancias de parada, que son 79.91 metros, 92.21 metros y 80.97 metros. Despeje por visibilidad. Usando la presente fórmula y el cuadro 302.22, se procede a hallar el A máximo de cada curva, las cuales son 13.3 metros, 17.33 metros y 13.65 metros. Sobreancho y longitud de sobreancho. Para cada longitud mínima de curva de transición se halla el sobreancho correspondiente, usando la siguiente fórmula, donde se empleará el L, que es igual a 10.55 metros. Posteriormente se calcula la longitud de sobreancho, que en nuestro caso es igual a la longitud mínima de curva de transición, que es igual a 30 metros. Continuando el diseño del alineamiento vertical. En primer lugar, ¿qué es un alineamiento vertical? Un alineamiento vertical es la formación de una serie de tramos rectos o tangentes conectados por curvas parabólicas. Estas curvas parabólicas pueden ser cóncavas o convexas. Para poder desarrollar un alineamiento vertical en la propuesta de nuestra carretera, antes que nada es necesario observar la tabla 303,01, la misma que nos da información sobre las pendientes máximas. Esta tabla nos demuestra que para una carretera de segunda clase tipo 2 con una velocidad de diseño de 60 km por hora, la pendiente máxima a utilizar es del 7%. Por este motivo, al momento de realizar el diseño en la línea rasante, las pendientes de cada uno de sus tramos consecutivos no deben exceder este valor. Asimismo, estas pendientes nos permiten determinar si existe la necesidad de diseñar una curva vertical. En este caso, sí es necesario. Esto debido a que la diferencia de las pendientes de los tramos consecutivos da un valor mayor al 1%. Además, recordando el diseño geométrico de las curvas verticales, estas permiten tener una mayor seguridad de tránsito y tener un mejor drenaje en la carretera. Por este motivo realizamos el cálculo de los parámetros de curvatura, cuya fórmula es la longitud de la curva vertical sobre el valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes. Al momento de realizar el cálculo en la curva vertical 1, se obtiene que cada 19,47 metros existe una variación del 1% de la pendiente en la curva vertical 1. Y si se realiza este mismo procedimiento en las siguientes curvas verticales, se obtiene que cada 24,96 metros, 37,27 metros y 10,79 metros, existe una variación del 1% en la pendiente de las curvas verticales 2, 3 y 4 respectivamente. Muy bien, yo continuaré con el diseño del elemento vertical. Para empezar con este diseño, hablaremos de las curvas verticales. Empezando, crearemos el perfil de la superficie o perfil longitudinal. Este perfil longitudinal nos hará cómo está nuestro terreno. De allí, continuaremos con la creación de la subrasante. Esta subrasante se expresará como curvas verticales.
Desde esta creación de la subrasante vamos a tener nuestras 4 curvas. Identificarlos por su tipo, que como vemos en la pantalla, no, la primera curva es cóncava, la siguiente es convexa y las 2 siguientes son cóncavas también. Muy bien, ahora hablaremos de las pendientes de la rasante. Como hemos mencionado, creando esta rasante, vamos a obtener las pendientes que nos permiten observar qué tipo de curva es, como lo explicamos en la anterior diapositiva. Entonces, como estamos viendo en la imagen, tenemos estas pendientes que por norma no sobrepasan el 8%. Abajo tenemos una tabla de resumen, el de las distancias de toda nuestra carretera, ¿no? Y además tenemos las longitudes críticas para 15 kilómetros y 25 kilómetros. De esto podemos deducir que ninguna de nuestras curvas verticales necesitaría un carril de ascenso. Ahora, para hallar las longitudes de estas curvas verticales, necesitamos la distancia de parada. Entonces aplicamos las fórmulas correspondientes, de las cuales obtenemos que para la primera curva necesitaremos una distancia de parada de 92,99, la siguiente de 96,11, la siguiente del mismo valor y la última de 92,93 metros. Curvas verticales. Para hallar la longitud de las curvas, también tenemos fórmulas tanto para las convexas como para las cóncavas. Iniciaremos con las convexas, que justamente presentan una curvatura como vemos en la imagen. Para ellas tenemos que analizar las fórmulas que vemos en la pantalla, considerando si nuestra distancia de parada es mayor a L o menor a L, que es justamente la longitud mínima de la curva convexa. A continuación, tenemos las fórmulas correspondientes, pero en esta ocasión para las curvas cóncavas. Muy bien, entonces, en esta diapositiva también tenemos los cálculos correspondientes a la longitud mínima, pero esta vez para las curvas verticales cóncavas, tanto para una distancia de parada mayor a L como una distancia de parada menor a L. Muy bien, ahora vamos con los cálculos. Para esto nos apoyamos de los recursos brindados por el docente del aula, el ingeniero Marco Torres, el cual nos brindó un Excel donde podríamos colocar estos valores para obtener estas longitudes. Finalmente, veremos las longitudes de las curvas verticales, las cuales representan una tabla de resumen del software Civil 3D. Y acá vemos que para cada curva vertical tenemos una cierta distancia. Diseño de secciones transversales. Es un corte vertical normal al alineamiento horizontal que define disposición y dimensión de sus elementos. Derecho de vía o faja de dominio. El derecho de vía es la extensión de terreno destinada a futuras ampliaciones si la demanda de tránsito exige. El manual de carreteras nos dice que para una carretera de segunda clase, el ancho de vía es de 20 metros. Calzada. ¿Qué es una calzada? Es el elemento destinado al paso de los vehículos. Ancho de tramos en tangente. Se determinará tomando como base el nivel de servicio deseado al finalizar el periodo de diseño. El ancho mínimo de calzada en tangente depende del IMDA, la orografía y la velocidad de diseño. Para nuestro caso, tenemos un IMDA de 650 vehículos por día, velocidad de diseño de 60 km por hora y una orografía tipo 2, por lo que el ancho de calzadas será de 7,20 metros. Bombeo. Para la pendiente de bombeo de la calzada, nos fijaremos en la precipitación anual sobre la zona donde se ubica nuestra carretera y su superficie. Tenemos una precipitación anual de 650 mililitros y una carretera con superficie de pavimento asfáltico. Y esto tendremos una pendiente de bombeo de 2,5%. Continuando con la exposición, bermas. Son zonas que permiten a los vehículos apartarse momentáneamente de la calzada en caso de avería o emergencia, como vemos en la imagen. En este caso vamos a la tabla 304.02, que tenemos de orografía tipo 2 y una velocidad de 60 kilómetros. En la intersección nos da un 2%. Y para la pendiente transversal mínimas de las bermas vamos a usar un 4% en pavimento o tratamiento. Taludes. Tenemos dos tipos, taludes de corte y taludes de relleno. Para los taludes de corte vamos a usar la tabla 304.10, donde los valores referenciales nos da de 1 en horizontal y 10 en vertical en roca fija, y taludes de relleno vamos a usar la tabla 304.11, donde nuestras referencias van a ser de 1 en vertical y 1.5 en horizontal, en grava o limo. Con todos estos datos mencionados, vamos a plasmarlo en el Civil 3D, como se muestran en estas imágenes, pero nos vamos a adentrar en las vistas de secciones transversales. En ellos nos encontramos con una sección de corte. Esto es cuando el nivel de la rasante está por debajo del nivel del terreno, como se muestra en la imagen B. En la sección de relleno, bueno, el nivel de rasante está por encima del nivel de terreno.
y para eso se va a realizar un movimiento de tierra para la solución. En esta parte de la sesión de curva se va a identificar por la inclinación transversal de la carretera mediante el peralte máximo. Y como último, la sesión de media ladera. En esto se va a encontrar tanto el lado de relleno como el otro lado del corte. Y para esto se va a realizar un procedimiento de excavación y movimiento del material excavado para el relleno. Muchas gracias.